Editorial, a nombre de la editora Siddhartha Ochoa, que se encuentra en Tecate, Baja California, de donde es originaria esta editorial, y que pues ha tenido a bien de publicar este libro. Y pues mientras tanto yo agradezco. Falta el video, ¿no? Fondo de Cultura Económica Educal les da la más cordial bienvenida al Centro Cultural Elena Garro. Esperamos que su estancia sea agradable, que disfruten el evento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la librería, también aquí Elena Garro, todas sus facilidades. Bueno, como les iba diciendo, este es el libro de No nos llaman chairos de Javier Padilla. Muchas gracias a los presentadores aquí. Y yo voy a leer una breve semblanza de cada uno. Bienvenidos a todos ustedes por su paciencia también y por su asistencia y su entusiasmo por estar aquí. Bueno, primero que nada, él es Pedro Miguel. Él es periodista, escritor, estudió antropología social y literatura francesa. Ha realizado trabajos de museografía, difusión cultural y periodismo y colaborado con ensayos, artículos de fondo y crónicas sobre política mexicana e internacional en diarios mexicanos como Uno más Uno, El Día, Punto y La Jornada. En El País, Madrid, Liberación, París, Yomiuri, Shimbun, Tokio y La Opinión de Los Ángeles. Ha publicado sus cuentos en los suplementos El Gallo Ilustrado y Revista Mexicana de Cultura. Participado como guionista y comentarista de televisión. Gracias. Bueno, ahora presento a Ana María Vázquez, escritora, dramaturga y novelista. Ganadora del Premio Nacional de Teatro en 1991 por su obra Pan de Muerto, productora y guionista de programas de televisión y telenovelas. Ha estado a cargo de la dirección, la producción y de escribir guiones para programas radiales. Ha sido profesora y directora de la Escuela de Teatro Formación Actoral Especializada, FASE, encargada de actividades artísticas del teatro Mascarada, e imparte conferencias a nivel nacional e internacional. Gracias por estar aquí. Y finalmente, César Gutiérrez Priego. Él es abogado, egresado de la licenciatura en Derecho, especialista en Derecho Militar, especialista en Seguridad Nacional por el ITAM. Cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Navarra, Baldwin Wallace University y Boston University. Y finalmente, pues es el prologuista de este libro de No nos llamen chairos. Gracias. Finalmente, Javier Gravioto Padilla. Él nació en la Ciudad de México en 1962. Estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Centroamérica en Costa Rica. Se dedica a la empresa privada, escribe poesía y análisis político y ha sido autor también de un libro de poesía que se llamó Los que se fueron, los que llegaron. Bueno, pues gracias nuevamente a ustedes y pues sin más por el momento, pues comencemos ya la presentación. Las mañanas se pegan. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a esta presentación, gracias por estar acá. Yo creo que este es un libro muy necesario. Les voy a confesar algo, es aburrido. A mí me resultó aburrido por dos razones. La primera es porque estoy casi completamente de acuerdo en lo que dice. Y la segunda es porque el tema es aburrido. Es decir, es un libro que habla de la oposición mexicana a partir del 1 de diciembre de 2010.
18. Y la oposición mexicana no es muy imaginativa, que digamos. Ustedes habrán visto en Twitter el hashtag oposición más pendeja que ha existido, ¿no? Porque, ahora, no es decir, decirles pendejos es una descalificación grosera. El problema no es de coeficiente intelectual. Bueno, está Marco Cortés, que es un caso aparte, ¿no? Hay cosas irremediables, ¿no? El problema de esta pendejez, lo que quiere decir esta pendejez, es que es gente cuyo pensamiento no coincide con la realidad. Y es un estrato sociopolítico, económico, que no tiene una idea de qué hacer con el país. Tuvo una idea de cómo deshacer el país, pero qué hacer con el país, no sabe. Y para infortunio de Javier, cuando uno empieza a leer, porque realmente la reflexión de esta recopilación de columnas es una reflexión sobre la oposición. El ritmo lo va poniendo la 4T en su primera fase, en los primeros 6 años, pero la reflexión casi invariablemente es ¿qué están haciendo los otros? Y los otros están en la pendeja. Es decir, se les llega al fondo muy rápido. Se les llega al fondo muy rápido porque no tienen mucha sustancia, porque lo que hay es vacío. Pero leyéndote, yo empecé a reflexionar y me dije, a ver, ¿desde cuándo es esto así? ¿Desde cuándo es este vacío? ¿Desde que pierden el poder ejecutivo y el legislativo? Pues no, yo creo que es un vacío que viene de muy, muy atrás. Fíjense, si uno empieza a pensar en retrospectiva y a decir, bueno, en el año 2000 estos no tuvieron a quien poner en la presidencia más que Vicente Fox. Imagínense la miseria político, intelectual, moral que representa eso. Estamos ya hace 24 años viendo un régimen agotado. Digo, por no irnos 6 años antes a Cedillo, ¿no? Porque bueno, fue un accidente del giro de los 360 grados del cuerpo, rasante, toda esta historia. Fox es el recambio que se plantea el régimen cuando llega a un agotamiento, cuando la fórmula PRI ya saben que no da resultado. ¿Y qué hacen? Engatusar al país con un cambio, con la cara de Vicente Fox. Pero no encontraron uno mejor, es escandaloso. Y al siguiente lo tuvieron que imponer, porque perdieron la elección. Ya habían perdido la del 88, y perdieron la de 2006, y perdieron la de 2012, y imponen a Calderón, y después, ¿cuál es su mejor carta? Enrique Peña Nieto. ¿Qué representa Peña Nieto? Además de muchas ganas de jugar golf y de irse de golfo. Nada. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el régimen neoliberal entró en crisis muy pronto. Muy pronto. ¿Y por qué entró en crisis? Porque no tenía proyecto de nación. Se ha hablado mucho de los 2 proyectos de nación en pugna. Es mentira. Del otro lado no hay proyecto de nación. Ese vacío es que no tenían una idea de qué proponerle al país como un conjunto de reglas de convivencia para todos sus sectores, para sus clases, para todo esto. ¿Y qué implica esta carencia? Implica que desde 1982, por lo menos, el país está sin proyecto de nación, porque se acabó el desarrollo estabilizador, que sí era un proyecto de nación, nos puede gustar o no. Tiene miserias, tiene cosas espantosas, tiene cosas muy luminosas, pero era un proyecto que le ofrecía un lugar en el mundo a cada persona en este país, que podía conciliar clases sociales, que podía conciliar empresariado, campesinado, clase obrera, con toda la corrupción de la CTM, si ustedes quieren.
con toda la corrupción de la CNC, de la CROC, pero había una propuesta para cada caso. Esto entra en crisis por razones que no vienen al caso y lo que lleva al poder la conjura del golpe de Estado electoral de 1988 no es un proyecto de nación, es un plan de negocio. Es un plan de negocio que básicamente consiste en darle al capital un nuevo frente. Es decir, el capital es una cosa muy vieja, es anterior al capitalismo, que empieza con el capitalismo terrateniente, que tiene tasas de ganancia de 2% anual. Y luego se va al comercio, y luego se va a la industria, y viene la revolución industrial, y las tasas de ganancia empiezan a incrementarse y empiezan a ser cada vez mayores, y luego de la industria regresa al comercio, y tiene tasas de ganancias de 10%, de 20%, y luego incursiona en la especulación financiera, donde logra ganancias del 50%, del 100%. Metí 1,000 pesos en 2018 a bitcoins. Se me olvidó, se quedaron las claves metidas en un libro, el libro se perdió. La semana pasada me vio y dije, ay, a ver, ¿cómo están mis bitcoins? Tengo $1,000. De 1,000 pesos a $1,000. Se multiplicó por 20 de 2018 a la fecha. Bueno, esto. Pero cuando el capital ya no logra saciarse con las utilidades de la especulación financiera, ¿cuál es el siguiente negocio que va a inventar? Las privatizaciones. Comerse al Estado. Comprar bienes públicos a precio de ganga. Invención, Teléfonos de México, Mexicana, Aeroméxico, contratos. Ustedes saben que hasta la fecha el ISSSTE no es dueño de una sola camilla en el territorio nacional, porque todas están rentadas a una empresa y ese contrato tramposo, mafioso, no se ha podido deshacer porque tienen el respaldo pues, del poder judicial, ¿no? Es decir, así son los trabajos. Ese es el plan de negocios, comerse al Estado, lo que significa, a fin de cuentas, comerse al país. Lo que significa convertirnos en un Estado exportador de carne humana. Es lo que significó. Destinar al campo y echar a la carne humana y venderla a precio de ganga. O aquí, ¿no? En las maquiladoras de la franja norte del país. Y las campesinas, los campesinos, las y los indígenas, las mujeres, los trabajadores, pues que se rasquen con sus propias uñas. Ah, no, les vamos a crear oportunidades, ¿no? ¿Y qué son las oportunidades? Pues las oportunidades son una ventana temporal, discrecional, que se abre, se cierra, y si no la aprovechaste, pues es porque eres pendejo, ¿no? Como diría Xochitl, ¿no? Si a los 60 años no tienes un patrimonio, porque eres bueno. Lo dicen, porque son así de impúdicos, ¿no? Y lograron, fíjense lo que lograron con esa prédica que mucha gente de la 4T hable de la necesidad de crear oportunidades. Y yo digo, no, espérate, no queremos oportunidades, queremos derechos. Los derechos son irrenunciables, son consustanciales al ser humano. Oportunidades educativas, yo no quiero que nadie me dé una oportunidad educativa porque se le antojó a Slim o a Salinas Diego. No, quiero mi derecho a la educación, que nadie me lo puede quitar, y mi derecho a la salud, y mi derecho al trabajo, y mi derecho a la vivienda. Bueno, impusieron una moral cuyos principales principios son productividad, rentabilidad, competitividad, excelencia. Y así condujeron al país, porque lo desprotegieron. Y ya se lo estaban acabando. ¿Y cuál es la siguiente etapa después de que
no les basta con las tasas de utilidad, pues son bien altas, porque si ustedes recuerdan, pasamos de tener 2 multimillonarios de dólares a tener 13 en el lapso de 6 años. Pero no les basta, quieren más. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es más rentable que privatizar empresas públicas? Pues el narco, el secuestro, la trata de personas. Y hicieron. Y pusieron al jefe de la delincuencia de secretario de seguridad. Y antes ya lo habían puesto en el CISEN, ¿no? Para hacerlo. Y después lo pusieron en la policía judicial. La AFI. Tienes que reestructurar aquello, ¿no? Después de tomar un curso de Estados Unidos. Pero esto es un plan de negocios del TIBO, ya en sus últimas consecuencias, pero no es un proyecto. Entonces yo pienso que en realidad esta oligarquía que nos llama chairos está derrotada desde mucho antes de 2018. Desde el 88 estaba derrotada. Y como estaba derrotada, tuvo que hacer un fraude. Y tuvo que repetir el fraude en 2006. Y tuvo que comprar la presidencia en 2012. Porque políticamente era inviable, porque estaba derrotada. Entonces, hacer un libro que borda sobre esta gran derrota, sobre la última fase de esta gran derrota, no, yo de repente decía, ya, o sea, es que, o sea, no te ensañes, ¿no? O sea, les das demasiada importancia, ¿no? Es decir, realmente se ha ido reduciendo a la nada. Y la verdad es que entender a esa posición, yo lo único que le agregaría a tus reflexiones, cuando tú hablas de los agravios sobre los que ellos construyen su discurso, porque se sienten agraviados, es que el agravio mayor no es que les hayan quitado las credenciales. El agravio mayor no es que haya una lucha real en contra de la corrupción, no es que se estén cobrando impuestos como la ley dice que se tienen que cobrar. Su agravio mayor es que hay un pinche indio macuspano en Palacio Nacional. ¿Sabían? Eso no lo tolera. Eso no lo tolera porque el Palacio Nacional es el símbolo del país, el país de la Dios. Y se lo dieron a un naco que no se lustra los zapatos, que sale mal peinado, que se come la S. ¿Cómo es posible? Esto es un caldo de cultivo de furia que funciona de manera muy peculiar. Yo creo que este sector al que se refiere Javier en este libro es un sector que fue intoxicado y sometido al desarrollo de una adicción, así como el fentanilo en Estados Unidos, la crisis de fentanilo, la alarma en los laboratorios farmacéuticos, de Pharma, etc. Pues desde 2004 hay una campaña para promover el consumo de odio. Y digo desde 2004, que es una fecha muy precisa, porque es la fecha de los videoescándalos. Es cuando empiezan a urdirse, difundirse, propalarse, a machacarse mentiras y pelotas. Hay cosas que la gente se cree desde entonces. Por ejemplo, un lugar común. ¿Qué hacía Bejarano cuando lo cachan recibiendo dinero? ¿En qué estaba? Pues estos que nos llaman chairos van a decir, era el secretario particular del López Obrador. No es cierto. Estaba en la Asamblea Legislativa, ¿no? Ah, pero se fue al bote y es culpable. No es cierto, fue exonerado. Fue exonerado porque recibir dinero en efectivo no es delito. No digo hizo algo indebido, cometió un delito. No me meto en esa discusión. Simplemente, pues no había delito que perseguir. Fíjense nada más lo que esto significa. Eso estaban ensayando en 2004. No solo eso. Salió una resolución de la CNDH diciendo que la Procuraduría en ese tiempo
tenía que disculparse o mejorar. Eso no se sabe. Eso no está en el discurso de los gobiernos. Se envenenaron en 2006 con el peligro para México, etc. Y lo que pasa es que es gente que ya tiene una adicción a su dosis de veneno. Y los medios, y los intelectuales, Mariela Camil, Krause y todos los demás, se encargan, son los dealers, son los camellos, son los narcomenudistas, son los que les producen su dosis diaria de veneno. Y cuando esta gente consume su dosis diaria, López Obrador envenenó a los gatos de Palacio Nacional. Se relajan y se calman porque sienten que sí, tenían razón en odiar. Fíjense nada más este mecanismo, ¿no? Tenían la razón, hay un enemigo enfrente y el enemigo es real. Y está en lo cierto. Ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo que alimenta las marchas rosas. Y yo creo que esto es un registro muy puntual, cómo va reaccionando ese cuerpo reaccionario frente a un gobierno que ha decidido echar a andar un proyecto nacional como no lo había en 40 años, como no lo hubo. Claro, todo lo que pase en ese proyecto nacional les va a doler, les va a arder, les va a escocer. Entonces, este libro va recopilando esos ardores, esos escozores, los berrinches que van haciendo. Y en ese sentido es bien interesante, digamos, como ejercicio antropológico. Hay una oposición que no está, que es políticamente menos relevante, pero que a mí me parece más interesante. Es un reproche. Es la oposición de izquierda. Los que están en otras instancias, el zapatismo. ¿Qué pasa con el zapatismo? O sea, yo creo que el zapatismo está muy desaparecido, ¿no? Pero el zapatismo tiene un discurso y no es simplemente la elaboración demagógica de un afán de negociación delincuencial, como es el caso de la reacción, ¿no? Tiene una visión del mundo. Yo no estoy de acuerdo con ella, pero la tiene. Lo cierto es que hay segmentos de esas izquierdas que se van radicalizando hacia la reacción, lo cual es muy interesante. Les voy a platicar una anécdota porque ya pasaron 6 años, pero que identifiquen los saltos, por favor, ¿no? En el primer año del gobierno hicimos una entrevista colectiva para de la jornada a López Obrador y fuimos a Palacio Nacional y estuvimos preguntándole lo que nos dijo. Y alguien de nuestro equipo le dijo: a ver, presidente, ¿qué pasa con los vuelos rasantes de la Fuerza Aérea Mexicana sobre las comunidades de Chiapas? Y Andrés le dijo: pues, ¿cómo que qué pasa? Pues no existen. Y este compañero nuestro le dijo: ¿cómo que no existen? O sea, aquí está, lo está denunciando el Centro PRO. Y Andrés Manuel, con una total seguridad, le dijo: pues tu Centro PRO está mintiendo porque no hay vuelos rasantes sobre las comunidades. ¿Y cómo lo saben? Pues porque me pasan el reporte de la Fuerza Aérea todos los días a las 6 de la mañana. Y le dijo: tráeme un video de un vuelo rasante en una comunidad de Chiapas y entonces te creo. Pero no hay vuelos rasantes. Y no lo sabía. Les juro que no lo sabía. Sigue sin haberlos. Pasan cosas muy graciosas. Luego hay comunidades zapatistas que dicen: oye, mándanos a la Guardia Nacional, pero no lo digas porque si no te vamos a mentar la madre. Estas contradicciones a mí me parecen bien interesantes. Bien interesantes. Y yo creo que tenemos un pendiente quienes de alguna manera, de una u otra manera, estamos alineados con este proceso, que es ver hacia adentro,
y hacia nosotros. Porque a mí me parece que los peligros que enfrenta la 4T no están en el PRIAN, no están en el monito el Junior Tóxico, ¿no? Claudio X. Claro, el Choconosco. Esto no está en el Sochi, no está en el Lili Taylor. Es decir, estas son operetas ya vacías de contenido, muy divertidas. O sea, de veras, si Lili Taylor no existiera, habría que inventarla porque es una bocada. No. Además, fíjense, tienen un vacío que es el peor de los vacíos que podrían tener. No tienen al empresariado. Y no tienen al empresariado porque la 4T le da un lugar al empresariado. Los empresarios están con AMLO, mayoritariamente. Lo que tienen son esas cúpulas cada vez más huecas, como la Coparmex, que es una CTM patronal, que pues es un grupo de negociantes oportunistas, pero no es el empresariado. El empresariado está yendo a Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum, y fue durante 6 años a Palacio Nacional con Andrés Manuel. Y cuando tú quieres tomar el poder siendo la derecha y dices, bueno, ya un golpe de Estado, pues necesitas al empresariado, necesitas a las Fuerzas Armadas, necesitas a los medios, necesitas un poquito de pueblo. Bueno, estos tienen pues, un poquito de pueblo, si se le puede llamar pueblo al corredor Huixquilucan, legal, pasando por la Condesa, Coyoacán. Eso es la tira de México, ¿no? Sí, en Monterrey. Lo único que tienen de estos ingredientes son los medios. Pero los medios son un chiste también. Porque pues porque López Dóriga tiene 9 millones de seguidores. Pero esos seguidores lo siguen para reírse de él. ¿No? Para divertirse. Espero que no les parezca muy duro traer mi parte, les platico una anécdota muy simple. Yo tenía como 180,000 seguidores y mi cuenta perdió la clave y no he podido tener acceso y ahora tengo una de 20,000. Y el último día de Andrés Manuel, el 30 de septiembre, pues se le hizo un pequeño homenaje, que era una versión de La Paloma que Eugenio León la cantó, yo escribí la letra, etc. López Dóriga estaba tan enojado, ya ni siquiera con López Obrador, ya ni siquiera con Eugenio, conmigo, ¿no? Que le dedicó todo su programa de Radio Fórmula a decir que era un texto pésimo, el mío. Decía, es que es la rima por la rima, es Chapultepec con bistec, y se la pasó molesto, 15 minutos en Radio Fórmula, eso cuesta un dineral. O sea, un güey con 9 millones de seguidores preocupándose de uno que tiene 20,000. No tiene sentido. Están en la lona, están totalmente perdidos. Entonces, a mí me parece que los reales peligros de la 4T vienen de la 4T. Vienen del hecho de que vienen del hecho de que estamos construyendo ciertamente una fuerza hegemónica. Una fuerza hegemónica se oye muy mal, se oye a dictadura, se oye a Chávez, todo eso, ¿no? Las hegemonías. Pero no, una fuerza hegemónica en sociología pues es una fuerza política asociada a un proyecto de nación que logra el respaldo mayoritario de manera más o menos consolidada. Y entonces sí, pues el Partido Comunista de China es una fuerza hegemónica, pero también lo ha sido la socialdemocracia en los países escandinavos, y lo fue el peronismo en Argentina, y lo fue el gaullismo en Francia. Y hoy esto que se llama Cuarta Transformación se está convirtiendo en fuerza hegemónica. Y eso quiere decir inexorablemente, lo fue el PRI en México, sin duda, ¿no? Inexorablemente eso quiere decir que una buena parte de la vida política se va a dirimir adentro. Y eso lleva a cosas muy complicadas, a la tentación de los complots, de las intrigas, de las purgas, etc. Y yo creo que uno de los desafíos hacia adelante de la 4T es darse a sí mismas reglas para dirimir diferencias
estar, que ya están, porque a la derecha no la tenemos metida de las elecciones del año pasado, ni del acuerdo político de 2017, octubre, noviembre de 2017, no, las tenemos desde la segunda campaña de Cárdenas. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, los jóvenes no, pero en ese año se adhirió a la coalición de las izquierdas el Partido Demócrata Mexicano, el del Gallito. ¿Qué era el Partido Demócrata Mexicano? Pues el brazo político de los sinarquistas, que ha sido siempre la ultraderecha. ¿Y por qué se adhirieron a Cárdenas? Pues es muy sencillo, porque son campesinos, porque son pobres, porque son olvidados, marginados y porque son nacionalistas. Ahí está. Y en 2018 se unió el PES. Es un partido de derecha, era un partido de derecha, con una ideología de derecha. Desde entonces estamos teniendo una hegemonía que hay que gestionar. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Pero si ustedes quieren, se van a divertir al principio y luego van a decir, ay, Javier, ya chole con esto, o sea, búscate otros pinches personajes porque no, estos están siempre conmigo. Novela, ¿no? Esto. Pero no se van, pero se desvanecen en el aire. O sea, se están volviendo transparentes de manera muy acelerada, ¿no? Es decir, vean los ridículos que hacen en el legislativo. Aquí el compañero César Cravioto les puede contar, ¿no? Se suben a la tribuna de veras a exhibirse como idiotas. E insisto, esa idiotez no refleja necesariamente falta de intelecto, lo que refleja es falta de intelecto. Léanselo, pero tengan sentido antropológico. Léanlo en el entendido de que es una suerte de tratado de los tititecas, que es una etnia negra, cinturón de riqueza, ¿no?, de México, y que tiene pues clases medias y agregados, etc. Eso es lo que yo tendría que decir, les agradezco mucho. Este libro es heroico por muchas razones. Primero, porque es un libro. Y publicar en este momento y en cualquiera, en este país, es un acto heroico. Tanto para la editorial como para la escritura. En lo que a mí me parece particular, perdón, pero no me pareció tan aburrido, Sofía. Lo que sí es que acabas de darle otro tema al autor. Yo creo que el año que entra estaremos presentando desde la izquierda por la izquierda echando el ojo. Era una provocación. Lo interesante de este libro es que nos retrata todo un sistema desde el punto de vista de un autor, y esto es importante. Y además, a través de sus columnas está reflejando todas las facetas de lo que ve, de lo que está pasando. Es un goteo de cómo se fue formando el sexenio, qué pasó y cómo reaccionaron nosotros, o cómo no reaccionaron. Es el compendio de las ridiculeces, como lo dijo Pedro, de una oposición deslavada que nunca existió, más que nominalmente, eso sí, para cobrar. Pero no sé si Javier en algún momento, cuando estaba escribiendo cada columna, lo hacía con la intención de publicar. Supongo que no. Pero qué bueno que finalmente lo hizo. Tener este tipo de documentos nos sirve, no para nosotros que lo acabamos de pasar y lo seguimos viviendo en el segundo piso. Nos sirve para esa niña que está ahí. Justo así. Y es un libro que se lee muy fácil, porque son columnas breves que van retratando momentos específicos de
14 de febrero. ¿Por qué no te quieren, presidente? Besos vendidos, ni dados, ni recibidos. Refrán popular. 1. Intentaré plasmar algunas ideas de por qué hay un amplio grupo, aunque minoritario, que no quiera al presidente y o al proyecto. Las encuestas le dan a López Obrador rangos de aprobación en población total superiores a 60%. Recordemos que ganó con el 53% de votos efectivos, lo que marca un crecimiento muy grande a 2 años de gobierno y que algunos, por cierto, ya estamos en 74. Sí. De votos efectivos, lo que marca un crecimiento muy grande a 2 años de gobierno y que algunos no se explican en medio de una crisis económica y de salud. Estos que no están de acuerdo en el propósito obradorista y las medidas que se han tomado en su gobierno representan en conjunto la esencia de la esencia de la experiencia democrática. En la democracia es precisamente lo que se desea, que haya distintas posiciones políticas y que sean las mayorías las que marquen el cauce a seguir por todos. No tiene palabras rebuscadas porque son columnas. Las columnas tienen que escribirse para todos. No es un compendio académico. Es una voz pura y simple de un autor plasmando cada momento de la vida de la 4T, y en este caso de un sexenio. Esto es lo importante y ojalá hubiera más libros de esta naturaleza que nos permitieran a futuro ver cómo se gestó. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas en 6 años. Ahora en 100 días, Dios mío, ¿cuántas más han sucedido? Lo estamos asimilando, gracias. ¿No? No por la velocidad, no por el bombardeo informativo, no porque encima el mundo nos bombardea con que en Estados Unidos hay incendios, con que Trump está loco. Es muy importante que este tipo de libros sean parte de nuestra biblioteca y es muy importante que de pronto leamos una página, un capítulo. Se lee muy fácil. Contrario a lo que dice Pedro, a mí no me aburrió, me resultó bastante interesante repasar momentos que yo particularmente viví. Y cómo este enfoque y esta visión del autor era tan similar con respecto a la oposición que llega hasta la conclusión de que, por supuesto, no hay oposición, hay una cola de ridículos que quieren seguir cobrando. Yo felicito a Javier, felicito a la editorial, por supuesto, Editorial Abismos de Tijuana, de Tecate, Baja California, porque siempre es un acto heroico, es un acto de valentía. Publicar, escribir y ser leído. Muchas gracias. La verdad, para mí es un gusto y un placer estar aquí. Cuando a mí Javier me invita a formar parte de este proyecto, no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto en persona, nos conocíamos por las redes sociales, los medios de comunicación. Y la verdad es que me llamó la atención porque en algún sector de la izquierda a mí no me quieren porque me dicen que me veo demasiado fifí o fresa. Y yo siempre he dicho, bueno, también hablamos chairos fifís, ¿no? No es forzoso que uno tenga que tener un estereotipo para poder caer bien o caer mal, ¿no? Y como yo lo he comentado, ¿no? Mi padre fue militar, mi abuelo fue militar, mi abuelo peleó con Zapata en el Ejército Libertador del Sur, fue teniente coronel, y eso le dio una ideología a mi familia de cómo tenían que darse las cosas. A lo mejor con los años yo me terminé convirtiendo en un niño fifí o fresa, pero la parte
parte de izquierda en mi corazón siempre ha estado ahí. Para mí, que la Cuarta Transformación me vino a dar una ilusión, que me vino a dar esperanza, el poder yo apoyar en cualquier cosa en donde yo me siento ávido de poder participar. La verdad es que me dio mucho gusto y se lo agradecí mucho a Javier, se lo agradecí también a la editorial. Cuando yo empiezo a leer las columnas, me enganché inmediatamente porque nos va explicando cómo fue el sexenio. Y si algo tiene Javier, que es lo que a mí me gusta, es que explica las cosas de forma muy sencilla. Y como decía Pedro, yo decía, bueno, es que pensamos casi igual, a lo mejor por la ideología, por el pensamiento, por lo que ustedes quieran, pero me gustó mucho el tener la oportunidad de poder hacer algo cuando yo, teniendo 29 años, me toca ir a manifestarme, cuando quieren desaforar a Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que nunca he sido de pertenecer a un partido político, pero el personaje me enamoró. Estuve ahí, aparte, pues, el que era Procurador General de la República, que era un general que en mi vida personal tuvo mucho que ver con algunas cosas, pues obviamente me hizo estar del lado de quien yo consideraba que tenía la razón. El discurso que él da en el Congreso es uno de los discursos que más me han llegado a mí en lo personal, en mi vida, y yo dije, ese es el hombre al que quiero ser, ¿no? Yo fui a lo mejor, y algunos me dijeron que qué payaso, de los que estuvimos en Reforma, y que dije en mi canal, López Obrador, usted diga, y aquí estamos, ¿no? Porque realmente creo en el proyecto de lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Coincido con lo que dice Pedro, creo que se tiene todo para que el gobierno de la Cuarta Transformación realmente esté por muchos sexenios en el país, y el problema que nosotros tenemos es a lo mejor los problemas internos que tenemos en la Cuarta Transformación, ¿no? Si opinamos unos de otros, si a lo mejor algunas personas que tengan la facilidad de que los medios de comunicación los busquen, me decían, ¿por qué lo buscan los medios de comunicación? Decía, bueno, es que quien en su sano juicio se dedica a ser especialista en derecho militar siendo civil. Pues creo que vemos 10 pelados que hacemos eso en México siendo civiles. En mi caso personal, bueno, pues fue porque la necesidad que yo tenía de ser especialista me hizo ir por ese camino. Y obviamente seguí especializándome en lo que a mí me gustaba. Cuando yo me encuentro con este proyecto y empiezo a leer, porque tuve la oportunidad de leer todas las columnas, le decía yo incluso a Javier que siento que me había quedado corto, ¿no?, con mi aportación, porque creo que fue muy importante. A mí en lo personal el libro me gusta mucho por eso, te va llevando en lo que fue el sexenio y lo que fuimos viviendo como parte del sexenio, cómo se fue abordando. Hay que recordar que cambiaron mucho los tiempos en el país. Antes había un escándalo y eso era algo que se quedaba todo el sexenio. Los medios de comunicación le daban vueltas y querían tergiversar. Y me parece que la capacidad que tenía el presidente, como dice Pedro Miguel, de poder hablar con la gente, de tú a tú, explicarle de forma tan sencilla, la gente no le daba importancia a las mentiras tergiversadas que se trataban de hacer una realidad. Y eso, obviamente, me hizo a mí querer participar mucho más, ¿no? En mi caso personal, a lo mejor nunca he formado parte del gobierno porque me dedico a la práctica privada y creo que hay mejores perfiles del mío como para poder hacer este tipo de cosas. Pero mi necesidad de querer participar y poner mi granito de arena para lo que me vino a mí a dar esperanza, que fue la Cuarta Transformación, no lo podía dejar pasar. Entonces cuando Javier me dice, César, me gustaría que participes, cuando la editorial me dice, oye, queremos que participes en este proyecto, la verdad que estaba muy emocionado. Creo que reescribí 5 o 6 veces lo que quería mandar y le decía yo a Javier, es que siento que me quedé corto aún así, porque cuando tú te dan la oportunidad de participar en algo que quieres aportar, aunque sea por muy pequeño, te hace que sientas que tienes una obligación más grande. Y a mí el que Javier me haya dicho, César, creo que fue perfecto lo que tenías que decir, me tranquilizó sobremanera. Y además por el hecho de que Javier es como yo a lo mejor soy muy platicador en los medios de comunicación y públicamente, pero en mi vida personal soy muy serio, ¿no? A lo mejor por la misma educación que recibí. Y Javier y yo hemos podido estar
20 o 30 minutos sin usar 20 palabras. Y nos sentimos muy cómodos, por lo menos yo, ¿no? Pero es la personalidad de cada persona. Pero cuando lees el libro, te transporta a lo que se estuvo viviendo durante el sexenio. Cómo se fue llevando, la forma en cómo una persona que cree en el proyecto ve los ataques, cómo se llevan a cabo. Y gracias a libros como este, vemos que los medios de comunicación corporativos ya no tienen la fuerza que tenían hace algunos años. Y eso me parece que es muy importante porque necesitamos darle voz, ¿no?, a trabajos como este. Y como bien lo dice Ana María, me parece muy loable tanto de la editorial como del escritor, que se arriesguen a un proyecto como este, cuando la mayoría de la gente, yo lo veo con mis hijos, no les gusta leer un libro en físico, lo hacen de forma digital, ¿no? Y para mí, pues yo todavía tengo esa idea de, he estado subrayando mucho el libro, hay muchas cosas que coincido, me he robado algunas cositas para las columnas que luego yo escribo, dándole obviamente crédito al autor, pero fue muy importante, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, hoy yo, ayer tuve que estar en el hospital, así mal, tengo problemas de gastritis, por ahí, porque tomo mucho café, pero no podía faltar, porque para mí, el que me hayan invitado y pudiera yo estar aquí, además de ver a Ana María y a Pedro Miguel, a quienes les tengo mucha admiración, ¿no? Con Pedro Miguel creo que es la cuarta vez que lo veo, siempre me tomo fotos y les aseguro que no saben de quién soy. Pero para mí, a mí me da mucho gusto porque realmente escucharlo hablar, la cátedra que nos dio ahorita, para mí es muy enriquecedor, o sea, me enriquece mucho. Y eso yo lo agradezco, y agradezco a Javier que me haya invitado, a ustedes por estar aquí, y lo recomiendo ampliamente el libro. ¿Por qué? Porque realmente les hace una narrativa de cómo se fue llevando el sexenio. ¿Cómo lo vimos? A lo mejor, porque yo sí me identifico mucho, las personas que apoyamos a la cuarta transformación, porque hay que quedar claros, no todo es perfecto, eso lo entendemos, pero nosotros no podemos cambiar un país que durante más de 50 años empezó a buscar el beneficio personal sobre el beneficio social, donde cuando llegan los tecnócratas lo que quieren es enriquecerse, porque a lo mejor a nuestros padres y abuelos les tocó un PRI, que les dio la UNAM, les dio el Politécnico, les dio el Seguro Social, el Infonavit, el ISSSTE, etc. Pero como bien lo dijo Pedro Miguel, nada más mencionó uno de tantos contratos leoninos que existen en este país. ¿Sabían ustedes que los centros federales de readaptación social los construye el gobierno, pero quien lo administra, quien cobra todo, son empresas privadas? Y lo mismo pasa con la gran mayoría de hospitales que se tienen que pagar contratos leoninos, porque resulta que llegó un momento en que el Seguro Social casi no podía hacer nada aunque tuviera el equipo, porque todo se había concesionado, o lo que querían hacer con el aeropuerto, que el gobierno federal lo iba a construir, pero iba a estar administrado por particulares, y después de determinados años iban a ser los dueños del terreno y de la construcción, que es cuando dices, por el amor de Dios. Y ahí es donde creo que nosotros, y en este caso el autor, se encuentra la obligación de explicárselo a la gente. Y por eso me sentí identificado y me siento muy agradecido de ser parte de este proyecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues muy agradecido con las palabras que he escuchado aquí. Yo preparé algo muy breve para leerlo, pero lo que yo tengo que decir está en el libro. Y no es promoción de venta, simplemente a lo largo de 6 años me dediqué a escribir cada semana, me obligué a escribir cada semana una columna sobre lo que yo iba a profesionalmente yo me dedico a la empresa privada, no soy miembro del gobierno, nunca he trabajado para el gobierno, no está en mi plan de vida hacerlo, más bien yo me quiero retirar en la playa. Así es que sin otro interés más que el poder explicar desde mis palabras lo que yo veía que estaba pasando, lo que yo veía que significaba un nuevo modelo de país. Después de haber vivido, tengo 62 años, pero después de haber vivido definitivamente los años del neoliberalismo, 1982-2018.
una zona negra dramática que intentó acabar con este país y repartírselo en los bolsillos de unos pocos. Me gusta mucho referirme al historiador michoacano Luis González González, aquel que decía: hay disciplinas en las que todo hijo de vecino puede meter su cuchara. Una de esas es la historia. Tal vez de él tomo la licencia para que yo, sin ser historiador, haya escrito esta crónica sobre el sexenio 2018-2024. El neoliberalismo con que se condujo a México durante décadas, particularmente de 1982 a 2018, trajo enormes consecuencias negativas para el país. Destaco 3 elementos: empobrecimiento de la población con un crecimiento de la desigualdad, el poder y los recursos concentrados en pocas familias y la inmensa mayoría de los ciudadanos en niveles de pobreza indigrantes, la violencia y el narcotráfico, que no solo causó muertes y desapariciones, sino que permeó como forma de vida en parte de la sociedad. Y otro elemento de gran importancia: que alienó a ciudadanos que se amoldaron a lo que las noticias y televisoras les plantearon como verdad, por más alejada que esa verdad estuviera de lo que ellos mismos pudieran constatar, y que preparó el modelo del wannabe clasista y soberbio del conservador mexicano actual. En el 2018, el movimiento que llevó al triunfo de López Obrador fue de tal magnitud que se podía pensar que sería distinto, transformador y con un objetivo completamente distinto al de los gobiernos anteriores, que pasaría de enriquecer a los pocos para que de ahí fluyera, como decían ellos, como una hermosa y noble cascada, como es la que provoca el modelo extractor capitalista, que de ahí fluyera hacia los pobres, a un modelo que dijo desde el inicio: por el bien de todos, primero los pobres. Y esa es la historia que quise contar y que nos trajo aquí el día de hoy. La historia se alimenta de datos. En el libro están los datos. La historia se alimenta de frases y momentos, de personajes que exhiben sus aciertos y sus miserias. En el libro están. Me han preguntado varias veces que cuál es la constante en las columnas semanales que por 6 años escribí. Y que debo decir que aquí mis compañeros, Pedro y Miguel, lo vieron muy bien, lo leyeron muy bien. Encuentro varias, pero si tuviera que elegir, me quedo con una: el desprecio que la oposición formal, la de los partidos y élites de poder, tienen hacia la mayoría de ciudadanos de este gran país, acompañada del ingenuo clasismo de los marchistas de rosa, que fácil olvidaron quiénes somos y de dónde venimos. Ellos, ambos, élites y rosados, que nos dicen nacos, chinitos y chayos. Ya no nos llaman chayos, porque mientras más nos dicen, más les ganamos. Gracias a los 3 presentadores: a Ana María, a quien conocí en el año 2022 en un programa del Canal 4 TV, a quien nos invitaron a analizar el resultado de las elecciones de ese día, de junio de 2022. A Pedro Miguel, obligada lectura de sus libros y columnas para entender el México actual. Y a César, a quien agradezco el prólogo que escribió para este libro. A los 3 mi reconocimiento y afecto, y sobre todo mi acompañamiento en este movimiento del que considero que participar es uno de los grandes momentos de mi vida. Gracias a todos.
Chinto, Naco, Payo, debes saber el mismo. Come cuando hay. Decía que es un acto de valor escribir un libro, porque un autor no vive de las regalías. Estos son actos de amor de una editorial y de un escritor. Muchas gracias. Empezamos una ronda de preguntas y respuestas o comentarios. Bueno, yo estoy muy encantada de estar aquí, de ver reunidos a 4 personas por las que tengo mucha admiración, respeto, y de alguna manera lo que sintetizó Pedro Miguel en menos de 13 minutos fue un recorrido por la historia de nuestro país. Sin duda, usted tiene una gran habilidad y una ironía en la lengua incomparable. Hay algo que le leí hace poco y que llama la memoria. La intensa campaña que están haciendo los medios de comunicación internacionales, como el New York Times, que está acusando terriblemente al país de terrorista. Está inventando estructuras como esa falsa cocina que usted muy bien refirió a lo que el mismo New York Times había dicho sobre Irán, para después negarse tanto los países como España, como Inglaterra, que destruyeron un país de manera inmisericordia. Uno de los países, Irak, uno de los países con mayor cultura, la destruyeron porque son unas bestias enfusiladas. Y hace poco vi también como una cuestión que estremece, porque alguien del Colegio de México, no recuerdo ahorita el nombre, que salía en Canal 11, pero que es un tipo de lo peor derechista, que saca una caricatura donde dice: aunque ustedes no lo crean, no me importa, y pone a Trump dirigiendo a un batallón. O sea, eso es estremecedor, porque yo agregaría a otros enemigos de la 4T, precisamente a esas campañas internacionales que se están haciendo, que nos ponen en gran riesgo al país y que debemos de tomar una conciencia, porque oyes a la clase media verdaderamente que es una cosa excelente ese tipo, estimulada por personas, creo que es Crespo, no recuerdo si es, ¿sí? Crespo, que es un tipo asqueroso, verdaderamente asqueroso, que se atreve a felicitar, a facilitar, y que van en manada a pedir que se haga esto. Yo le agradezco a usted todos esos mensajes tan breves que hace en X, que los leo continuamente y que además le sigo a usted desde hace muchos años. Y verdaderamente he aprendido mucho, muchísimo, en pocas palabras. Es usted un gran sintetizador. Y por otra parte, pues estoy con muchos deseos de ver lo de los chairos. No nos llamen chairos. Me parece que la ironía de Pedro Miguel me invita a leer con gran atención ese libro. Muchas gracias. Yo nada más le respondo brevemente el tema Trump. En el sexenio anterior, en el que se centra este libro, nosotros le hicimos ingeniería inversa a Donald Trump. O sea, dicho en mexicano, le tomamos la medida. Sabemos qué clase de dicho es,
Sí, es un energúmeno, y es un gritón, y es un badulaque, y un fanfarrán, y un fanfarrón. Esto, a ver, yo creo que hay que calmarse, serenarse. Trump no puede cumplir ni el 10% de las amenazas. Porque no hay condiciones objetivas, porque si pone aranceles, perdón por la expresión, se va a cagar en la industria de su propio país, porque esa industria tiene la mitad de sus procesos productivos en México. O sea, imagínenselo peleando con Europa, imagínenselo invadiendo Groenlandia, imagínenselo recapturando el canal de Panamá. A ver, es una forma de negociación. La ironía es que ahora hay mexicanos ayudando a... Sí, que dicen Trump, quítanos de encima clave de Sheinbaum. Ayudando a los incendios, Aquí en California, plan DN3, el 3 de la Defensa Nacional, que es la forma como vamos a recuperar California. Entonces, parafraseando a un gran autor, la guerra de Trump no tendrá lugar. Bueno, yo debo decir que pasé casi toda mi vida trabajando para otros y estaba tan pues distraída trabajando soy maestra, soy terapeuta y no me fijaba en la política, pero a la hora que Anita empezó a platicar sobre cómo este gobierno nos fue llevando de asombro en asombro, yo era apolítica, pero me enamoré, como bien dijeron, de López Obrador. O sea, soy una persona común y corriente, no tengo tanta información, pero ustedes son hombres sembradores. Ustedes traen la semilla en la pluma y en la palabra, porque han formado a miles de personas. Son una columna vertebral, aunque sea nada más para mí en la plataforma X. ¿Sí? Habrá otros lugares en donde también publiquen y la gente se les acerque, porque estamos ávidos de dejar de ser los perdedores e ir, como dijo Anita, o entre las dos, de asombro en asombro. Nos tenían como perdedores, o sea, el pueblo que trabaje para nosotros mientras nos servimos con la cuchara grande. Así es como yo, una ciudadana común y corriente, distraída trabajando, los veo a ustedes y a otros muchos, pero a cada uno que los leo, verdaderamente siento que han sembrado en mí una mexicanidad de la que estaba yo ávida. ¿Sí? Soy una mexicana con ganas de ser patarrajada, pero de a de veras, o sea, y sí lo soy, y sí soy una... ¿Y cuál es el problema? Sí, me siento orgullosa de serlo. Gracias a ustedes por cada uno de los momentos que se tomaron para educarnos. Yo hablo por el pueblo. Gracias, de verdad, gracias. Sin ustedes como legisladores, ninguno de los que estamos aquí seríamos nada. Si ustedes no replican esto, desaparecemos, desaparece el movimiento, desaparece la 4T. Pero esa es la importancia de este libro, por ejemplo. Contamos con las redes sociales. Se les ha olvidado cómo Televisa y Tele no sé qué han ido para abajo. ¿Por qué? Porque ustedes, mucha de esa gente las han educado y tienen sus propios programas. Lo bonito es que, no obstante la manipulación de la misma red social, hemos logrado evadirla un poco, ¿no? No, pero a ver, yo aquí quiero señalar algo. Creo que estamos dejando de lado. Bueno, desde luego esta es una hazaña de un colectivo. O sea, esto no es... Ni siquiera López Obrador puede atribuirse el crédito de esto que ha logrado el país. Lo ha logrado el país, México. Pero también quiero decir que creo que se tiende a exagerar el papel de las redes sociales, lo cual en alguna medida es culpa del propio López Obrador cuando habló de las benditas redes sociales. Porque miren, Twitter tiene 3
4 millones de cuentas en México. Somos 136 millones. De lo que no se habla, y es lo fundamental, es del trabajo de recorrer comunidad por comunidad, municipio por municipio, y si reunías a 5 personas, con esas 5 personas hacías la asamblea informativa, y si reunías a 1000, te dirigías a 1000, y si eran 10,000, tenías que gritar porque no había sistema de sonido, porque te lo había confiscado la policía. Entonces, yo creo que exageramos el papel de las redes sociales. Son muy importantes, han sido muy importantes para contrarrestar, también tienen una parte muy miserable, porque son un detonador de linchamientos, de posicionamientos inmediatos, instantáneos. Pienso, por ejemplo, ahorita en el linchamiento de Fernández Noroña. Bueno, él defiende a los plurinominales. Yo no estoy de acuerdo. Tiene derecho. No es un traidor por eso. Pero lo han linchado y le han dicho cosas espantosas. Nuestra gente, en las redes sociales. Yo creo que eso no está bien. Los mismos conflictos internos. Si no construimos formas de disentir de manera respetuosa, pues estamos locos. Bueno, y sobre todo si piensan que el plan A de Andrés Manuel era hacer puros diputados plurinominales, cosa en la que poca gente ha pensado, y yo estoy de acuerdo, a mí me gusta porque eso representa los porcentajes reales de la población política. Pero ni siquiera nos hemos detenido a pensar eso, por ejemplo. No, pinche Noroña, eres un traidor. Bueno, entonces, ojo con las redes sociales, son muy importantes, hay que usarlas, yo no digo que no, y han sido fundamentales, pero me parece que la semilla de este movimiento no está en Twitter, no está en Facebook, no está en Instagram, no está en WhatsApp, está en las asambleas informativas que se han hecho de manera sistemática desde 2006. Los círculos de reflexión, el contacto directo con las personas. Porque sí, pues ahora nos enfrentamos con que hay niños que les das un libro y te dicen, oye, no sirve, ¿no? Bueno, está bien. Pero el contacto entre personas siempre va a seguir sirviendo. Que el otro factor, además del trabajo en las comunidades, el trabajo en la calle, es el voz en voz. La gente pasa la voz de lo que está viviendo, de lo que se siente que se ha beneficiado de alguna manera, de cómo ha impactado en su vida. Y ese voz a voz es un factor muy importante, porque hoy la gente cuenta, a mí me está yendo así, comparado con el antes, y obviamente marca en otros una nueva realidad. Buenas noches. Adelante también, rapidísimo. Se habla mucho de estamos a punto de la dictadura, bueno, tenemos un contexto muy interesante ahorita en el mundo. Pasado mañana, en estos días, toma posesión en Estados Unidos un criminal condenado llamado Donald Trump. Lo acaban de condenar ahorita en la mañana, entonces van a tener por primera vez un criminal ahí puesto. Condenado. Sí, ya era, ¿no? Condenado. Y en el otro extremo tenemos a Nicolás Maduro con una oposición ahí media extraña, que igual dicen, tenemos las actas, pero las guardo en Panamá, que se me hace el mismo discurso de Xochitl diciendo me robaron 10 millones de votos, y Pedro Ferriz diciendo sí es cierto, yo tengo el algoritmo, pero lo vamos a presentar en su momento. La risa, la incoherencia, incongruencia, inconsistencia. Bueno, es pregunta para quien quiera tomarla. ¿Consideran ustedes que estamos en una democracia sana? Tenemos, perdón, abundo un poquito, tenemos mucho esta parte del interno. Dependemos de personajes, digo yo, que son moralmente indefendibles, pero absolutamente necesarios, como Monreal. ¿Qué hace Monreal ahí? Bueno, pues está operando, ¿no? Y si no lo hace él, es que hay rostros nuevos, pues sí, pero no tiene la experiencia que
tiene este personaje, ¿no? Y bueno, ahí está medio complicado, ¿no? Ganamos ahí con el voto de un Yunes. ¡Uy, cabrón! Pero eso es democracia, sí, sí es democracia. Nos gusta, no nos gusta, eso ya es problema como que... Pero bueno, la pregunta para quien quiera tomarla es, ¿consideran, así con estos ejemplos que pongo, ¿no? La democracia estadounidense que va a estar liderada por un criminal, la democracia semidictadura extraña, media rara, que tenemos en Venezuela, aquí en México, ¿cómo lo extrapolarían? Y una pregunta más para nuestro autor, Javier. ¿De qué te gustaría hablar que nunca te preguntan en este tipo de reuniones? Gracias. A la pregunta sobre la democracia, yo soy un convencido que los procesos sociales y culturales se construyen y son inacabables e inacabados. ¿De qué democracia estamos hablando? Porque la perversión del lenguaje te dice que democracia es cierto tipo de elección en un país, dependiendo de que los medios de comunicación digan que eso es democracia. Y te dicen que es dictadura lo que los medios de comunicación digan que es dictadura. Entonces, para fines de lo que nos interesa aquí en México, yo creo que nuestro proceso de democracia es un proceso inacabado, en construcción, pero que nos ha permitido hoy estar en un segundo piso por vía de votos, que no nos fueron tantos que no nos pudieron robar. Ni hace 6 años, ni hace 6 meses. No nos pudieron robar. Esa es la democracia que México ha podido construir. Siempre se habla del fraude del 88, abundando un poquito en lo que dijo el maestro Pedro Miguel. Siempre se habla del fraude del 88 y del 2006. Fox también hizo fraude. Perdón, está amigos de Fox y Lino Corrodi, todo el financiamiento para Bitcoin. Eso también es fraude. Entonces también hay que incluirlo siempre en ¿Por qué? Porque nunca han ganado una elección, nunca, ni la de Fox. Eso también es fraude. Perdón. Pagadas o no, pero ganaron en su democracia. Fíjate, qué interesante. En su democracia, como la manejaban, como la que decían que era, ganaron. Era una democracia en la que hasta el que perdía hacía fraude, porque en esa elección de 2000, detrás de la campaña de la Bastida está el Pemex Gate. Exactamente. Entonces, el que ganó hizo fraude y el que perdió también. Bueno, eso es una democracia sostenida. Y para concluir nada más la otra pregunta que decías, que algo que no me pregunten sobre el tema y que me gustaría que me hubieran preguntado, no sé si hay algo en particular, tal vez un poco de, me lo preguntó, es verdad, hace una persona que me entrevistó hoy antes de entrar aquí, me decía, ¿qué quiere decirle a la gente con su libro? ¿Qué le quiere transmitir con su libro? O sea, sí, ya escribió lo que pasó en ese sexenio, perfecto, pero usted, ¿qué quiere decirle a la gente? Yo lo único que quisiera decirle a la gente, quisiera decirle al público, me lean o no me lean, es que los ciudadanos mexicanos tenemos, así como hemos conquistado muchos derechos, tenemos por lo menos una obligación más que nos debemos dar todos, informarnos. Eso es lo que yo quiero decir. Los ciudadanos nos debemos informar. No podemos vivir creyendo que nos informamos porque oímos un noticiero o una noticia. Informarse es mucho más. Informarse es allegarnos de todo lo que esté a nuestro alrededor. Redes, periódicos, medios, palabras, ciudadanos, gente, opositores inclusive. ¿Qué dice la gente? Para nosotros sacar una propia respuesta y vivir en base a ello. Eso es lo único que yo podría decir como un ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué quiero decir? Hay una necesidad en este país de que los ciudadanos nos informemos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta para finalizar ya esto? ¿Cuánto tiempo más tenemos? Son 8:25.
No es que no vas a corrernos. No, digamos que sí, tenemos 5 minutos. Una pregunta más. Buenas noches, muchas gracias. Pues, yo creo que a mí me gustaría pensar que este libro puede llevarnos como decía en otro tiempo poeta Alex Lora, la vida es como un juego de ajedrez y depende mucho cómo nos posicionemos nosotros, qué actitud adoptemos ante lo que vamos a enfrentar, cómo nos vaya a resultar la vida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pensar que este libro puede llevarnos a tener ya una actitud más de enfocarnos hacia la construcción, la proposición, y ya no estar, o sea, como que renunciar un poco a ese gusto por borrarnos del vacío de la oposición, porque estamos perdiendo el tiempo en empezar a construir y empezar a generar una dinámica que tenemos que hacer entre todos, que nos pueda llevar a grandes logros sociales en una sociedad con un nuevo enfoque, que no tenga que venir de ejemplos anteriores, ¿no? Pero ¿quién lo ha hecho? ¿Dónde se ha hecho? Entonces esto es nuevo, nosotros somos una característica única en el mundo, ¿no? Tanto por nuestra posición geográfica como por nuestra historia y nuestra mezcla genética. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y me encantaría, me gustaría compartir este libro con las personas que piensan como yo y con quienes no piensan como yo también, para que podamos dar ese cambio de enfoque, ¿no? Porque yo creo que es como si fuéramos un arquero, a donde pongamos la atención, donde pongamos el enfoque, a donde vaya nuestra visión, va a ir nuestro objetivo, y empezar ya a enfocarnos más en cómo vamos a darle continuidad a esta gran transformación. Y muchas gracias. Buenas noches. Mira, yo creo que es muy importante leer esto, no solo porque rememoramos, recapitulamos y desciframos lo que pasó. Y eso está bien, pero realmente me parece que un acto caritativo, de humanidad, de generosidad, sería llevarle un ejemplar a Claudio X González, a Lito Moreno, claro, a Lili Telles, ¿no? A la tía panista, para decirle, mira, esto es lo que te pasó. Empieza a entender lo que te pasó, creo que de veras, y decírselos de buena fe, decirles, mira, has estado haciendo este ridículo en la sociedad. Pero no crees también que este libro, algo que nos ha demostrado es, nosotros ganamos, nosotros somos quienes ponemos las reglas. ¿Por qué tenemos que dejar que ellos sigan haciendo las narrativas que además son tan fáciles de tirar? Me parece que eso es lo importante también del libro, y eso fue lo que a mí me atrapó y me gustó del libro. El pueblo manda. Sí, pero es que a mí ganar me choca, siempre me ha chocado. Yo era muy feliz siendo un perdedor y... Bueno, pues ya con esto finalizamos. El libro se encuentra a la venta aquí en la caja. Y no sé si quiero decir algo para finalizar. No, agradecer a todos su presencia. Que lo va a firmar. No tienes miedo que la pases a firmar, como decía mi mamá. Muchas gracias. Gracias a todos.